Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Hoy vamos a trabajar el velo de la Virgen María. Vamos a utilizar este color perlado y seguimos con el gancho número 2. Empezamos haciendo un nudo deslizado y cargamos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 cadenas, regresamos a la segunda cadena y empezamos con puntos en cada cadena. Vamos a avanzar 10 puntos. Ahí van 4, 5. Perdón por los ladridos. Como siempre, al lado mi ayudante, mi compañía. Como en cada video está conmigo. Ahí ya tenemos 10, 2, 4, 6, 8, 10. Y en la última cadena hacemos 4 puntos juntos. 1, 2, 3, 4. Regresamos y vamos a hacer punto sobre punto en cada punto. Encima vamos a hacer un punto, o sea 10 puntos de vuelta. 2. Ahí ya tenemos 10 puntos. Levantamos una cadena al aire, regresamos. Vamos a trabajar 10 puntos. Ya tenemos 10 puntos. Ahora hacemos 4 aumentos. En los puntos que hicimos 4 puntos juntos, en cada punto un aumento. Ahora terminamos la vuelta con 10 puntos. Y me olvidé decirles, en la vuelta 1 nos quedan 24 puntos. Y en esta vuelta 2 nos queda 28, ya que hicimos 4 aumentos. Vuelta 3. Levantamos una cadena al aire para regresar y hacemos 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacemos un aumento, un punto. Repetimos 4 veces este motivo. Un aumento, un punto. Ya tenemos 2. Nuevamente un aumento, un punto. 3 motivos. El último, un aumento, un punto. Ahora terminamos la fila con 10 puntos. En esta vuelta tendremos 32 puntos. Vuelta 4. Levantamos una cadena al aire, avanzamos 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. 10 puntos. Ahora un aumento. 2 puntos. Repetimos 4 veces este motivo. Ya tenemos uno. Ahora nuevamente un aumento seguido de 2 puntos. Así vamos a completar. A 4 motivos. Este es el tercero. Y acá viene el último. Un aumento, 2 puntos. Ahora terminamos con 10 puntos. En esta vuelta tendremos 36 puntos. Vuelta 5. Levantamos una cadena al aire. Regresamos con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos un aumento seguido de 3 puntos. 1, 2, 3. Así repetimos 4 veces. Ya tenemos los 4 motivos. Ahora terminamos con 10 puntos. En esta vuelta tendremos 40 puntos. Vuelta 6. Levantamos una cadena. Hacemos 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora un aumento seguido de 4 puntos. Repetimos 4 veces. Ese mismo motivo. Luego terminamos con los 10 puntos. En esta vuelta tendremos 44 puntos. Ya terminamos hasta esta parte. Tenemos 44 puntos. Ahora lo que hacemos. Hacemos una cadena al aire. Regresamos. Y repetimos 44 puntos por de las 7 a la vuelta o fila 20. Son 14 filas. 1, 2, 3, así sucesivamente hasta la fila 20. Avanzamos. Son puntos sobre puntos. Así ya avanzamos las 14 vueltas, idas y vueltas. Vean a partir de acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y quedó así. Ahora lo que hacemos es levantamos una cadena al aire. Vamos a recoger 40 puntos. Así, toda esta parte. Ya recogimos los 40 puntos. Esta era la vuelta 21. Recoger los 40 puntos de esta parte. Ahora, de la vuelta 22 a la 39, vamos a hacer punto sobre punto. Levantamos una cadena y así vamos a trabajar los 40 puntos
idas y vueltas, de la vuelta 22 a la 39. En este caso, como no es en espiral, decimos filas, pero mejor entendemos ida y vuelta. Esta es la 22, la 23, 24, 25, así sucesivamente hasta llegar a la vuelta 39. Así estamos avanzando rápido el velo de nuestra Virgen María. Vean, ya avanzamos hasta la vuelta 39. Esta es la altura que le damos. Ahora lo que hacemos es dar la vuelta alrededor con puntos bajos. Así toda la vuelta. Esta vuelta vamos a ir una vuelta con puntos bajos. La siguiente, punto sobre punto, pero en bloc. Primero damos la vuelta. Sí, punto sobre punto, o sea, pasando con puntos bajos todo alrededor. Ya llegamos de donde partimos. Vean todo alrededor así, de esta forma. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más en bloc por la hilera de atrás. Punto sobre punto. Tal como hicimos en la capa o el manto celeste. Así para que tenga detalles de acabado. Bueno, entonces damos esas 2 vueltas. La siguiente también en bloc. Ya dimos las 2 vueltas. Vean, así tiene que quedar. Ahora vamos a cerrar. Cortamos. Así, de esa forma, luego perdemos. Así quedó el velo de la Virgen María. Ahora, para terminar y darle un detalle más bonito y más delicado, lo vamos a hacer un encaje alrededor. Tenemos acá un hilo de seda de bordar delgado y el gancho de 1.75 milímetros. Agarramos, hacemos un nudo deslizado para empezar. Aseguramos el hilo. Como ven, el hilo es demasiado delgado y se nos resbala. Hacemos 3 cadenas. Pasamos un punto. En el siguiente deslizamos. Nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Pasamos ese punto. Deslizamos. Así todo alrededor. Ya terminamos. Vean, este es el resultado del encajito que le pusimos a nuestro velo. Bueno, ya terminamos este video con este detalle.
En el próximo video trabajamos las 2 piecitas últimas que le falta a María, la faja y las sandalias. Entonces, si les ha gustado este video, no olviden regalarme un like, con lo cual me animan a seguir adelante. También suscribirse y activar la campanita para que les notifique de cuando estamos subiendo el siguiente video. Hasta entonces, un abrazo a la distancia, bendiciones a todos y todas.